Fecha 8 de las eliminatorias y ha llegado el momento de hacer el análisis completo de toda esta importante jornada que cambia muchas cosas dentro de las eliminatorias sudamericanas y como siempre lo vamos a analizar con un cafecito. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y cafeceros, ha llegado el momento de analizar la fecha 8 de estas eliminatorias sudamericanas que se ponen cada vez más intensas. Una fecha 8 que deja varias sorpresas y que deja algunas que otras decepciones, algunos equipos que no cumplieron las expectativas, pero otros que sin embargo se meten de lleno en la pelea. Primero vamos a analizar cuál es la tabla de posiciones al día de hoy, con un par de sorpresas, ya les digo, más que interesantes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, Argentina se mantiene en el primer puesto con 18 puntos. Luego tenemos a Colombia, que tras su victoria contra Argentina y el empate en Perú ya suma 16 puntos y se posiciona de forma más que evidente ya de cara a la clasificación. Lo más seguro es que tanto Argentina como Colombia estén en la próxima Copa del Mundo. En el segundo puesto Colombia, tercer puesto está Uruguay con 15 puntos. Uruguay que saca dos empates más que interesantes, digamos, porque Uruguay tenía muchas bajas en esta jornada, en la 7 y en la 8. Ecuador, que está con 11 puntos en el cuarto lugar. En realidad Ecuador debería tener 14 puntos, pero bueno, tiene el -3 producto de la situación con Byron Castillo de la eliminatoria pasada, así que tiene 11 en el cuarto lugar. Escala dos posiciones, o escala una posición, perdón, el equipo ecuatoriano. Ya en el quinto puesto, que también escala una posición, está la selección brasileña con 10 puntos. Vuelve a perder Brasil, tiene un montón de derrotas en estas eliminatorias para lo que suele hacer Brasil. Ya acumula más derrotas que victorias, tiene 4 derrotas. De hecho, Brasil es uno de los equipos más derrotados de estas eliminatorias después de Paraguay, no, después de Bolivia, Chile y Perú. Esas son las selecciones que más partidos perdidos tienen 5, pero Brasil tiene 4. Así que quinto puesto para Brasil, que sin embargo se mantiene con 10 puntos en zona de clasificación. Luego está Venezuela, que decepciona un poco porque arranca un punto contra Uruguay, pero no es la Uruguay titular, así que si bien el punto es importante sumar, digamos que Venezuela pierde una oportunidad de oro de posicionarse más arriba en la tabla, incluso por encima de Ecuador y Brasil. Pero bueno, queda sexta en puesto de clasificación directa con 10 puntos. Para lo que suele hacer la Vinotinto tradicionalmente, creo que no hay que encender todavía las alarmas. Sí, pudo haber sumado más, pero 10 puntos no está nada mal en esta primera vuelta. Ha faltado un partido. El tema es que después viene Paraguay con 9 puntos, que se mete en el séptimo lugar. Paraguay que saca 4 puntos en 2 fechas pero muy complicadas. Le saca un punto a Uruguay en el Centenario, nada más y nada menos. Pero además se atrevió a ganarle a Brasil jugando en Asunción, en Defensores del Chaco, y se mete con 9 puntos. Mantiene el puesto 7, digamos, de repechaje. Eso sí hay que decirlo, se mantiene un poco más cerca de los otros conjuntos que perseguía, ¿no? Ya Paraguay había iniciado la tabla de posiciones en el séptimo lugar. Antes de estas dos fechas se mantiene 7, pero con más puntos. Bolivia. Ojo con Bolivia, muchachos. Bolivia fue la única selección que sacó 6 de 6 en esta fase de eliminatorias. Y es tremendo porque además de esto lo hace ganándole por goleada a Venezuela, una de las mejores selecciones en las primeras 6 fechas. Y después Bolivia se atreve a ganarle a Chile después de una cantidad loquísima. Después de 31 años sin ganar de visita, va a Bolivia y gana en Santiago y se mete en la pelea Bolivia con 9 puntos. El diferencial de goles lo mantienen por detrás de Paraguay, pero Bolivia va a pelear, muchachos, estas eliminatorias. De hecho, Bolivia es la tercera selección más goleadora de las eliminatorias, pero es tan difícil esto de las eliminatorias sudamericanas que Bolivia, con 6 de 6, todavía no alcanza puestos de repechaje. El diferencial de gol lo perjudica y por eso es octava versus Paraguay, que tiene la misma cantidad de puntos. Luego tenemos a Chile, que solamente tiene 5 puntos, no logró sumar en esta doble fecha, pierde por goleada en Argentina 3-0 y además pierde en casa contra Bolivia, un resultado tan duro, muchachos, que creo que empieza a claudicar en sus aspiraciones a la selección chilena, la roja, para el próximo mundial. Y ustedes dirán que sonará como una locura porque hay demasiados cupos, pero la verdad es que lo que tiene que hacer Chile para remontar esta cuesta es muy complicada y la segunda vuelta creo que es más difícil para Chile
que lo que habrá sido la primera en cuanto a calendario. Así que ojo con esta situación. Chile apenas 5 puntos, un solo partido ganado. Es, junto a Perú, la selección que menos partidos ha ganado. De hecho, Perú, que es última, cierra con 0 partidos ganados tras 8 fechas. Solamente 3 puntos, ha tenido 3 empates. Uno fue contra Venezuela, otro empate importante contra Colombia, aunque estuvo a punto de ganarlo en la fecha 7, en esta doble fecha. Y el otro empate de Perú fue contra Paraguay jugando en Asunción, un empate importante para arrancar estas eliminatorias, pero después Perú no ha podido ganar tras 8 fechas. De hecho, está en una lista infame, según Mr. Chip y sus datos, que comparte junto a Liechtenstein, junto a San Marino, junto a, creo que Gibraltar y otras selecciones de estas características, como una de las selecciones que tras 8 fechas eliminatorias no ha logrado ganar ni un solo partido. Lista infame que creo que no corresponde con el fútbol peruano y que esperemos que en algún momento Perú pueda salir de allí. Así que Chile y Perú bien comprometidas en la tabla. Los partidos. A ver, vamos a comenzar con el primer partido de la jornada, que fue en Argentina-Colombia, jugado en Barranquilla. En realidad Colombia versus Argentina, Colombia local. Se jugó en un horario súper complicado, a las 3 de la tarde, un partido que ya Scaloni había señalado como difícil por el tema del horario, no tanto por la sede. Obviamente Colombia buscando ahogar a su rival y haciendo pesar la localía, algo que tradicionalmente han hecho casi todas las selecciones para poder agarrar o arrancar puntos, sobre todo a sus rivales más complicados. Pero estas son las eliminatorias sudamericanas, muchachos. El que crea que su rival va a ceder o va a regalar cosas, yo creo que la verdad no tiene conciencia de cómo se juegan estas eliminatorias. Así como Colombia saca provecho, sacan provecho otros como Bolivia, Ecuador, las mismas selecciones grandes incluso a veces también sacan provecho de ciertas situaciones o del peso en Conmebol. Así que hay que decirlo, nadie puede culpar a Colombia por elegir este horario, y si Conmebol lo aprueba ya es culpa de Conmebol, no es culpa de la selección Colombia, que hizo su tarea, que gana un partido muy complicado, excesivamente dinámico en los primeros minutos de juego. Ya después se complica un poco más el partido y hay bastantes cortes luego del penal que marca la diferencia del 2-1 definitivo que termina pesando para Colombia. Ya después de ese penal que marca James Rodríguez contra el Dibu Martínez para el 2-1, el partido se empezó a cortar más. Pero los primeros minutos de juego, el primer tiempo, fue una absoluta locura. Un partido demasiado intenso, con idas y vueltas, muy físico, porque ambas selecciones tienen esa característica. Por un lado tienes una selección Colombia que tiene muy bien trabajado lo físico, pero también lo futbolístico, que de alguna manera anuló en los primeros minutos de juego el mediocampo de la selección argentina, haciendo que jugara por bandas, generando Colombia peligro, también con la llegada de sus jugadores más altos, con esos balones servidos al área que han permitido que Colombia gane muy bien por arriba desde hace algún tiempo con la selección de Lorenzo, muchos goles de cabeza y una selección argentina que de alguna manera trataba de jugar por las bandas, con un Nico González incisivo, con un Lisandro Martínez que se proyectaba, pero bueno, el primer gol que llegó gracias a un córner corto que ejecuta James, luego manda un centro y golazo de Mosquera, el defensor, que no tuvo quizás el mejor de los partidos en defensa. De hecho queda expuesto en el primer gol de Argentina, el que recibe Argentina, en un 1-1 contra Nico González, pero que se encarga Jefferson Mosquera de marcar el 1-0, rompió después a llorar. Obviamente alegría para él, un jugador que no suele ser titular, que ayer le tocó la responsabilidad y a pesar de las dudas termina marcando el 1-0 para Colombia. Luego, lo dicho, hay una jugada en la cual James Rodríguez extrañamente regala el balón en la mitad de la cancha y así como había generado una asistencia, pues termina regalándole la oportunidad a Nico González de que se lleve a Mosquera en el 1 contra 1 y termina marcando un muy buen gol. Nico González, que ayer tuvo un partido interesante, vuelve a responder al llamado de Scaloni, y Argentina que se ponía 1-1. Luego hay un penal cometido por Otamendi, cometido se puede decir porque todavía se está dudando si eso pudo haber sido penal. Yo la verdad es que a simple vista y luego con las primeras repeticiones sentí que el penal era más que evidente, pero después me quedan dudas, muchachos. La verdad no estoy tan seguro de si yo en esa circunstancia hubiera cobrado ese penal. No digo que no haya sido penal del todo, creo que de alguna forma queda la pierna atrás de Otamendi cuando se barre,
se lleva un poco la pierna del jugador colombiano de Daniel Muñoz, que llegó muy bien por derecha al lateral, pero creo que tarda demasiado. O sea, el barrido es tan largo que la verdad es que siento que Daniel Muñoz allí se queda parado esperando el contacto para dejar, no sé si dejarse caer, pero para ser derribado. Y creo que no hay ni intención, y además creo que esa pierna atrás dura tanto la barrida, repito, que no siento que me dé para un penal cobrable. A simple vista y en las primeras repeticiones me pareció penal, con algunas imágenes y fotos fijas que vi en redes también, pero analizando bien la jugada, la verdad es que no estoy tan seguro. De todas maneras, cuando te cobran un penal, ¿qué tienes que hacer? Tienes que cobrarlo y tienes que facturar, y eso fue lo que hizo James Rodríguez, que la verdad pateó un penal inatajable, la metió en el ángulo, gol y asistencia de James, que demuestra nuevamente que sin él en cancha el equipo de Lorenzo le cuesta, pero con él en cancha el equipo de Lorenzo está fresquísimo. O sea, James está pasando con la Selección Colombia por una segunda juventud y lo ha sabido aprovechar muy, pero muy bien. Luis Díaz, algo fantasmal, por no decir bastante fantasmal el día de ayer. John Arias, con un muy buen partido, al menos eso me pareció a mí, ¿no? Creo que equilibra bastante bien la mitad de la cancha y termina generando superioridad numérica Colombia con él, con Lerma y con Richard Ríos. Lo de Lerma me parece espectacular siempre, un jugador que tiene una personalidad tremenda, no solo para romper juego, sino que además conduce por dentro y no le da miedo llevar el peso del partido, ponerse la camiseta de ser el que controla el medio campo, y lo hace de muy buena manera. Creo que Colombia sin Lerma pierde muchísimo, y es interesante ver cómo Arias, en vez de ser aprovechado como un extremo, termina jugando por detrás de los extremos, detrás de Luis Díaz por lo general, y la verdad es que su aporte pareciera nulo o pareciera vago y menos ofensivo, pero creo que ese equilibrio es necesario porque es un jugador que te recupera, sobre todo por la capacidad y la habilidad de ir y venir. Es muy rápido, pero que además te genera conexiones y asociaciones por ese lado del campo, a pesar de que últimamente no lo estaba aprovechando muy bien el Luchito Díaz. Creo que se le ha visto en algunos momentos de la eliminatoria un poco apagado. Luis Díaz ha sido bien anulado por los laterales contrarios y ayer no fue su mejor partido. Bien Colombia, que logra un triunfazo, se mete 3 puntos y de alguna manera logra vengarse, digámoslo así, de la victoria de Argentina en Copa América, aunque obviamente pesa el título de la Copa. Obviamente una cosa no logra resarcir la otra, pero para Colombia es un desahogo, y tras el punto conseguido en Perú, digamos que Colombia se perfila ya claramente como una próxima clasificada. Con 2 partidos más que gane Colombia debería estar al menos en el repechaje, y con 3 que gane para mí va a estar en la Copa del Mundo. Felicitaciones a la Selección Colombia. Argentina tranquila, primera todavía de la eliminatoria, recibe apenas su segunda derrota, el resto lo ha ganado, 6 partidos ganados, y digamos que Argentina solo ha perdido contra 2 grandes selecciones en esta fase, esta primera ronda. Pierde con Uruguay en casa y pierde este partido de visita en una difícil sede colombiana. Bolivia-Chile, muchachos. Inexplicable el proceso que está viviendo actualmente la Roja, y sorpresivo además lo que ha empezado a vivir la selección boliviana, la verde, que se mete en los papeles para ir al Mundial. De hecho, hacíamos en este canal un análisis que les voy a dejar el video en la caja de descripción para que puedan ir a verlos. Hice 2 videos acá en Cafecito Gol donde explicaba qué tiene que hacer Chile y qué tiene que hacer Bolivia para poder soñar con el Mundial de Fútbol. A pesar de que haya 7 cupos, la verdad es que no va a ser nada fácil que clasifiquen. Y resulta que la tarea la terminó haciendo Bolivia. Ha empezado Bolivia a hacer esa tarea que nosotros simulamos o pronosticamos en ese video, y Chile ha empezado de una forma terrible a dilapidar sus opciones de ir al Mundial. De hecho, la verdad es que a nivel probabilístico veo muy complicado de que la selección chilena pueda remontar esta cuesta, muchachos, porque ayer perdió un partido en casa contra la selección boliviana, 2-1, una Bolivia que le jugó bien y que además rompe un récord de 31 años sin ganar de visita desde aquella victoria que tuvo contra Venezuela en el 93, no recuerdo si fue 7-1, una goleada de esas que se llevaba Venezuela cuando era Cenicienta.
Pero bueno, Bolivia vuelve a la vida a nivel visitante y lleva ya 3 eliminatorias sin perder en Santiago, y esta vez no fue por el empate, esta vez fue por la victoria, por el triunfo, y lo logra con méritos, que eso es lo que me parece más sorprendente de todo. Es decir, se cuestionaba que Bolivia solo ganaba en la altura, ahora que se fue al alto para lograr algún tipo de ventaja, pero Bolivia no se conformó con golear a Venezuela en la altura jugando bien, sino que ahora demuestra que su fútbol está para más, e incluso jugando de visita saca 3 puntos en Santiago. Un estadio prácticamente vacío, un estadio que no mostró personalidad. Se nota que la situación del fútbol chileno es muy crítica, un fútbol chileno que hace rato compite en menor grado en torneos internacionales con sus equipos principales, a pesar de que Colo-Colo actualmente esté en fases avanzadas de Copa Libertadores. Digamos que a Chile le ha costado últimamente en torneos internacionales, y esto se ve reflejado en la crisis existencial que está pasando su fútbol con su selección, una selección que tiene nombres importantes y aún así no logra absolutamente nada ni en Copa América, y está novena, fuera de clasificación de forma muy clara, al menos de momento, y la verdad con una situación bastante complicada de remontar, perdiendo contra Bolivia en casa. Me decía un amigo, mi amigo Diego Jorquera de Puros Giles, que apenas habían algo así como entre 5.000 a 10.000 espectadores en ese estadio. La verdad se veía bastante vacío, muy triste la situación. Parece que las entradas en Chile se están vendiendo muy caras para las eliminatorias, también para el torneo local. ¿Y quién va a ir a un partido de fútbol si cuando quieres ver a tu selección ante la selección en teoría más débil de todo el torneo, que ya creo que no es así, pues terminas viendo cómo pierdes contra Bolivia, muchachos? Y creo que ya vamos a empezar a dejar de hablar de Bolivia con, no sé si irrespeto es la palabra, porque aquí respetamos a todas las selecciones, pero creo que a Bolivia hay que empezar a respetarla mucho más. Creo que acá se ha ganado la posibilidad de que a Bolivia, muchachos, la aplaudamos y le demos luz verde para empezar a soñar, porque creo que le ha callado la boca a todo el mundo. Creo que ni los propios bolivianos, hasta cierto punto se esperaba que Oscar Villegas lograra no solamente este tipo de victorias, sino que lograra jugar bien, un técnico que no tiene experiencia de selección, que nunca ha sido campeón de primera división y que con poca experiencia ha logrado demostrar que es un buen técnico, muchachos. O sea, juntó a los jóvenes de Bolivia y los puso a jugar bien en el alto, pero juntó a los jóvenes de Bolivia, estos chicos del preolímpico de Venezuela que lo hicieron muy bien, Medina, Villamil, Monteiro, ahora está, también sumamos acá Miguelito. Bueno, Monteiro y Miguelito no estuvieron en el preolímpico, pero son parte de esa generación, y fíjense lo bien que logran jugar, sumando a piezas como Algarañaz, que ayer marcó un gol de contragolpe, y el Miguel Terceros, el chico del Santos, Miguelito, que la verdad lleva ya 2 goles y ha demostrado que es un muy buen jugador. Y si a esto le sumamos un Ramiro Vaca, que es un jugadorazo, al menos eso es lo que parece, y ha demostrado en Libertadores y ahora con la selección Bolivia, creo que Bolivia tiene más que licencia para soñar, y Chile para preocuparse. No te pueden hacer 2 goles de contragolpe de esa manera en casa. Le hacen a Chile 2 goles que suele Chile hacerle a selecciones de este tipo. Chile no encontró la llave del gol, ni siquiera esa llave que por lo general se le ha presentado cuando junta en este tándem a Gaby Suazo por izquierda con Dávila. Ni siquiera pudieron aprovechar esto. Gareca saca a Dávila cuando en realidad no estaba haciendo de lo peor del partido. Yo creo que pudo haber esperado ese cambio. Gareca no logró darle vuelta desde lo táctico a este partido, no encontró la llave del gol. Lo intentó, sí, pero más con voluntad que con fútbol, y esto llama mucho la atención porque se supone que Gareca es un técnico que con poco hace mucho, y lo venía demostrando en los partidos amistosos, que casi le gana o casi le empata a Francia en Francia, primer partido amistoso de la era Gareca, o segundo. Le ganó 3-0 a Paraguay en amistosos previos a la Copa América, pero después de esos amistosos tan alentadores, donde incluso creo que le ganó a Rumania, que compitió de buena forma en la Euro, empezó de verdad, se vino abajo Chile, o sea, no logró sino un punto en la Copa América, no metió ni un gol, en esta doble fecha no marca, sino un gol apenas contra Bolivia, además un gol, digamos, no voy a decir regalado, pero casi, el gol que encuentra Vargas porque se lesiona Lampe, por cierto, rotura de tendón de Aquiles, o talón de Aquiles, perdón, rotura total.
ya informado por el cuerpo médico boliviano, van a tener que portear Vizcarra en las próximas fechas eliminatorias, va a tardar en recuperarse Lampe, todo nuestro respeto y solidaridad con él. Se lesiona y prácticamente le regala el gol a Chile, ¿no? Si no, Chile no hubiera marcado goles ayer. Pero la personalidad que tuvo Bolivia para tras esa situación recomponerse, que entrara un nuevo arquero, que ese arquero respondiera y que después de un empate no merecido por Chile, aunque bueno, Vargas hizo lo que tenía que hacer, digamos, si tú tienes esa oportunidad pues tienes que marcar. Lamentablemente, ¿cómo sabes tú que no es una simulación? Pero bueno, sin merecerlo, Chile empata un partido y Bolivia enseguida se pone nuevamente arriba en el marcador, muchachos, y con un golazo, un contragolpe espectacular, triangulando con muchos toques y con mucha sensación de peligro, ejecutando bien un contragolpe que termina en un golazo de Miguel Terceros. Muchachos, mi respeto a la selección boliviana y mis preocupaciones para con la selección chilena, que tiene que hacer algo, yo creo que ya no pensando en este próximo mundial, porque va a estar difícil, sino pensando de cara a los próximos procesos, porque lo necesita. Necesita un giro de tuerca urgente la selección chilena, que con Gareca la verdad no ha empezado bien este proceso eliminatorio, este mando de Gareca en eliminatorias ha empezado con el pie izquierdo, y eso hay que decirlo, muchachos. Venezuela-Uruguay. Venezuela-Uruguay. Como venezolano, digamos que me siento... Tengo una sensación agridulce, no agridulce, digamos más bien amarga, porque Venezuela logra un punto contra Uruguay en casa. Y si ustedes me preguntaban a mí, antes de empezar estas eliminatorias, o incluso viendo cómo juega el equipo de Bielsa con todos sus titulares, si yo firmaba un empate en casa contra Uruguay, yo les decía que sin duda alguna era un muy buen resultado para Venezuela. El tema es que Uruguay vino con muchísimas bajas y ya no jugando con un equipo semi-titular, porque apenas había 4 piezas de las 11 titulares que suele tener Uruguay, sino que además muchos de los suplentes eran suplentes de los suplentes. Es decir, Uruguay jugó con un equipo parte A, parte B y parte C. Y cuando tú tienes una circunstancia de este estilo y no lo sabes aprovechar para ganar y hacerte sentir sacándole ventaja a otros rivales que difícilmente le vayan a sacar puntos a Uruguay, creo que dejas pasar una oportunidad importantísima para estar más arriba en la tabla. Venezuela empata a 0 contra Uruguay. Un Uruguay que logra sacar un punto en casa contra Paraguay, digamos que más que respetable, a pesar de que no estén satisfechos, porque Uruguay es siempre Uruguay y tienen igual, sus suplentes son muy buenos jugadores. Un Uruguay que va a Venezuela y rescata un punto sufriendo y jugando un muy mal partido. De hecho, hay que decirlo, muchísimo, pero muchísimo mejor Venezuela que Uruguay en el trámite. Es algo que reconoció Marcelo Bielsa, dijo que Venezuela mereció ganar el partido sin lugar a dudas. Yo coincido, Venezuela sometió en gran parte del encuentro a Uruguay, le robó casi siempre la iniciativa, en realidad le cortaba todos los circuitos de juego. Prácticamente Uruguay no tuvo medio campo, Pelistri ni Araujo tuvieron un buen partido, les costó muchísimo llegar a generar peligro. Partidazo de John Aramburu por parte de Venezuela, el mejor de la cancha, nuevamente el lateral derecho de la Real Sociedad. Venezuela tuvo muchísimas ocasiones de gol, tuvo un gol anulado de Salomón Rondón por posición adelantada, tuvo una pelota que rozó el palo tras cabezazo de Jordan Osorio, tuvo una pelota que se fue cerca del palo tras cabezazo de Rondón, tuvo un mano a mano desperdiciado, tapado muy bien por Rochet por parte del mano a mano de Telasco Segovia, que no aprovechó ese mano a mano. Ese gol, muchachos, ya yo veía ese gol, la verdad es que es muy difícil que fallarle, la termina fallando el venezolano. Falla también prácticamente un mano a mano lo falla Savarino, digamos, más bien la chica bien Rochet, y defiende muy bien, le defiende muy bien el defensor uruguayo, valga la redundancia, esa pelota a Savarino. Estoy enumerando todas las ocasiones de gol que Venezuela tuvo, un disparo, un trayazo de Salo que la ataja Rochet, justamente estaba bien parado. Venezuela tuvo para ganar este encuentro. Venezuela tuvo múltiples ocasiones, no solo para ganar 1-0, sino incluso hasta 2-0, y Rochet fue la figura uruguaya. O sea, sin duda alguna fue el mejor de Uruguay, mientras que del otro lado, como les dije,
el mejor fue John Aramburu. La defensa venezolana estuvo muy decente con Ferraresi y Osorio. Savarino entró muy bien, Soteldo tuvo un muy buen primer tiempo, después un poco cansado, sobre todo por lo que acumulaba de la altura, por allí le pudo haber pesado. Salomón Rondón jugó un muy buen primer tiempo, después se apagó por el cansancio también. Creo que lo que sucedió en el Alto afectó demasiado, ya lo decía acá, se planificó muy mal esta doble fecha porque yo hubiera guardado los titulares para este partido, hubieran llegado frescos, y yo creo que lo que falló Salo ayer por milímetros. Creo que estando fresco esas pelotas hubieran entrado. Creo que Soteldo pudo haber estado más tiempo activo en cancha con energía y creo que hubiera terminado generando más peligro en el segundo tiempo. Venezuela tuvo para ganar este partido y no lo aprovechó. Uruguay. Jamás se debe dudar de que la selección uruguaya que te dé la gana, la C, la D, la H, va a competir un partido de fútbol. Y esto es algo que siempre hay que reiterar. Uruguay, a pesar de que los uruguayos se puedan sentir molestos porque Bielsa haya hecho una bielsada poniendo de delantero a Quique Olivera, un extremo jugando de 9 cuando tienes a Merentiel en el banco, que por cierto ayer creo que Bielsa algo de razón tuvo porque no apareció. Olivera no jugó bien, pero por lo menos un par de balones tocó. Merentiel nada. A pesar de que Bielsa no mete a Luciano Rodríguez, cosa que la verdad no entiendo y le agradezco, porque creo que si hubiera entrado Luciano Rodríguez hubiera hecho más daño con su pegada, con su llegada desde fuera del área, con su rapidez para jugar al fútbol, su inteligencia. Bielsa al no meterlo creo que le hace un favor a Venezuela, pero más allá de las bielsadas, muchachos, creo que Uruguay es de esas selecciones que en las circunstancias en las que esté siempre va a lograr salir o sacar los partidos adelante. Fíjense que Paraguay le gana a Brasil, pero Paraguay, a pesar de que jugó mejor que Uruguay, no pudo tampoco marcarle goles y ganarle el partido en el centenario a una mermada Uruguay. Así que si vamos a ser duros con la Vinotinto por no saber dar el golpe sobre la mesa, cosa que históricamente le ha costado a Venezuela, bueno, también hay que decir que Uruguay es un equipo difícil, con un gran técnico, no es el mejor técnico del mundo, creo que es más teórico que un técnico ganador, esto se sabe. No soy tampoco un adulador de Bielsa, pero es un gran técnico, las cosas como son, y hace que los equipos sumen en este tipo de torneo y se terminen metiendo tranquilamente en lo que les corresponde, que es en el Mundial de Fútbol. Así que 2 puntos importantes para Uruguay, sigue allá arriba en la tabla. Estas 2 primeras fechas de suspensión de sus jugadores y la lesión la amortigua con 2 puntos interesantes. Y hay que decir que, bueno, si bien Venezuela deja pasar una oportunidad muy importante para sumar 12 y estar cuarto en la tabla, tiene 10 puntos, no es una catástrofe. Después vamos a analizar, yo voy a hacer un video aparte de analizando la tabla de posiciones y explicando que como ya prácticamente está muerto Perú y como Chile ya está muy complicada en la tabla, son 2 selecciones que se quita prácticamente Venezuela de encima como rivales, y digamos que esa lucha por el 6º y 7º puesto se divide entre Paraguay, entre Bolivia, entre Venezuela y quizás Ecuador. Porque ojo que Ecuador va muy bien, pero Ecuador va a tener una segunda vuelta muy complicada, con partidos que le cuesta muchísimo y que ha hecho que pierdan puntos en las últimas eliminatorias. Así que ojo que Ecuador yo no lo quito de la ecuación porque además tiene -3 y esto hace que la cosa se mantenga un poquito más achicada. Entonces Venezuela no lo tiene para nada todo perdido, sigue en puestos de clasificación, logra 10 puntos. Este punto que logra contra Uruguay digamos que equivaldría a haberle ganado a Ecuador en vez de haber empatado. Como Venezuela empató en casa contra Ecuador y pierde 2 puntos, digamos que los recuperó empatándole a Brasil y digamos que lo recuperó empatándole a Perú en Perú y empatándole sacándole este punto a Uruguay. Ha sacado Venezuela un punto en casa que no todo el mundo va a sacar contra la selección uruguaya cuando Uruguay tenga a sus titulares. De hecho, Uruguay con sus titulares le ganó a la campeona del mundo en Buenos Aires. Así que empatarle a Uruguay fácil no es. De hecho, la misma Colombia jugando en casa empató con Uruguay. Así que hay que valorar que si bien Venezuela no sacó los 3, bueno, no todo está perdido porque termina con un punto que por allí muchos en el presupuesto no lo tenían. Circunstancias de la vida. Bueno, si la vida te da limones, haz limonada. A pesar de que el vaso haya quedado medio vacío de limonada y pudo haber estado medio lleno. Vamos ahora con
el partido entre Ecuador y Perú. Un partido que de hecho pude ver luego, porque entre tantos partidos que había al mismo tiempo me lo perdí en vivo, pero pude analizar después el encuentro y creo que Ecuador ha merecido ganar por una diferencia mayor del 1-0. Le costó el gol a la selección ecuatoriana en el primer tiempo. En el segundo lo consigue gracias a un hermoso centro por derecha del centrocampista Alan Franco, muy criticado en selección, pero ya yo explicaba que Alan Franco es este jugador que suele pasar desapercibido, pero que genera y aporta equilibrio en los conjuntos. Un Alan Franco que viene siendo ese jugador, ese volante más 5 que acompaña bien en las labores a Moisés Caicedo, y que el día de ayer termina siendo asistidor para que Ener Valencia de cabeza conecte y marque un lindo gol. Por potencia, Ener Valencia termina ganándole las espaldas a los jugadores peruanos. Llega muy bien, aprovecha muy bien la comba, la forma en cómo llegaba esa pelota, conocedor también de la altura del equipo ecuatoriano, lo maneja muy bien a la perfección, y muy mal el cálculo de la selección peruana, de los defensores, para marcar esa pelota que llegó de centro de Alan Franco, porque obviamente en la altura la pelota se mueve distinto, y esto es algo que saben hacer los conjuntos de altura, ¿no? Jugar a balonazos cruzados que le ganen las espaldas a los defensas, y de esta manera llegó el gol de Ecuador, definitivo, 1-0. Una Perú que generó poco o nada, de hecho solamente tuvo una jugada sobre el final con la Padula, que la conectó mal tras un saque de banda. De resto fue claro dominador del partido de Ecuador. Ecuador que consigue su primera victoria con BKHS, se lleva 3 puntos de esta doble jornada. Logra avanzar del quinto al cuarto puesto, le quita ese puesto a la Vinotinto, se mantiene por encima de Brasil a pesar de haber perdido con Brasil en la fecha anterior, y que además de todo esto sometió a Perú en el trámite del partido. Gallese fue figura en la selección peruana, paró un montón de jugadas de peligro. Ecuador tuvo para ganar, repito, este partido 2 o 3-0. Logra Ecuador ganar un partido que últimamente se le había hecho esquivo. Recientemente, en las últimas eliminatorias, Perú había ido a Quito y había sacado puntos. De hecho, los había ganado los partidos, y esta vez no solamente no saca ningún punto, sino que pierde todos. Perú que se complica, que queda con 3 puntos en la tabla, como ya les decía. Ecuador que queda con 11, bien posicionada, debería tener 14, y además un Ecuador que ha sido la única en vencer a Uruguay. Uruguay jugando de visita. Sí, de hecho es la única derrota que tiene Uruguay en todas las eliminatorias. Es la única que le ha ganado a Uruguay. Le ganó a Bolivia en La Paz. Ya se sacó esa complicación de probablemente jugar en el Alto. ¿Y qué más le toca a Ecuador? O sea, ¿qué más ha hecho Ecuador? Bueno, Ecuador ha asegurado estos 3 puntos contra Perú. Le saca un empate importante a Venezuela en Venezuela. Logra salir de muy buena manera y bien parada la selección ecuatoriana, que además le ganó a Chile, otro rival que antes de las eliminatorias era rival directo. Ecuador anda bien. Lo que habría que ver es que Ecuador mantenga este nivel, algo que le ha costado últimamente en las eliminatorias pasadas. De hecho, rumbo a Rusia se complicó bastante después de tener prácticamente resuelta la eliminatoria en el primer tramo. Hay que chequear que a Ecuador no le pase lo mismo y no le termine empezando los -3 puntos con lo que arrancó estas eliminatorias. Sobre el juego de BKHS, ya para concluir con el tema ecuatoriano, interesante porque Ecuador se mostró más compacta de lo que suele ser. Ecuador por lo general era un equipo largo con Alfaro, trató de juntarse un poco más en cuanto a las líneas con Sánchez Vaz, pero no logró hacer circular el fútbol de la mejor manera. Pero ayer jugó bien, ayer se soltó a jugar, obviamente contra una selección que quizás es de menor nivel en la actualidad, pero se soltó a jugar, tocó bastante bien y juntó las líneas, fue más compacto. No solamente fue atrevida mandando balonazos largos y ganando por velocidad y potencia, no jugó tanto por los extremos como lo suele hacer, o sea, jugó por los extremos y mandó a sus carrileros, pero creo que jugó también por dentro en muchas ocasiones durante el partido y juntando las líneas creo que le fue bastante mejor de lo que le suele ir a la selección ecuatoriana. Ya Ecuador no es potencia, velocidad y ganarle las espaldas de contragolpe a sus rivales. Ecuador también ya es toque, salir de atrás, aprovechar que tiene jugadores de buen pie en la defensa que hagan salir jugando sus equipos como Pierre Hincapié, y sobre la base de eso Ecuador va a construir o debe construir un futuro mejor de un técnico que me parece interesante como BKHS, pero que creo que
el tema con BKHS puede ser su carácter. Espero que se lleve bien con los jugadores, que mantenga una sana relación con la dirigencia y de esta forma Ecuador debería mantenerse y por qué no trascender. Ya para concluir, y perdonen, me voy a tomar lo que queda del cafecito. Bueno, para concluir tenemos el Paraguay-Brasil. Partido espectacular del albirroja. Espectacular. O sea, lo que ha mostrado Alfaro en esta doble fecha, sacando 4 puntos ante Uruguay en Uruguay y ganándole a Brasil en casa, es tremendo, tremendo y patético lo de Brasil, que llega a 4 derrotas en las eliminatorias, que ha perdido un montón de partidos, tiene en los últimos 5 encuentros creo que una sola victoria, la victoria contra Ecuador por la mínima y tampoco debió haber ganado. Brasil tiene un presente horrible con Dorival Jr., que si me preguntan creo que ya en Brasil deben estar buscándole sustituto, porque se puede complicar a Brasil más de la cuenta. Y ojo, si Brasil no empieza a hacer esa selección a la que Venezuela le gane en casa, a la que Chile le arranque puntos en casa, no creo, yo creo que Brasil siempre va a tener para levantar. Pero con lo que está mostrando Brasil, con un Rodrigo desaparecido, con un Vinicius anulado e inexistente, ayer tragado por jugadores como Cáceres, como Velázquez, o sea, la selección brasileña ayer fue anulada en defensa por Paraguay, que jugó un gran partido, que por arriba no se dejó ganar casi ninguna. Bien Alderete, bien Junior Alonso, ya decía, bien Velázquez, bien Cáceres. Espectacular lo de Paraguay en defensa, pero Paraguay del medio hacia adelante ha sido otro equipo, y esto es lo que creo que ha cambiado con Alfaro. Un Alfaro pragmático, un tipo que metió a Ecuador en un mundial sin tener prácticamente partidos de preparación. Lo mismo hace Alfaro con Uruguay, con Paraguay al mando de Paraguay, y le gana a Brasil con un golazo espectacular de un Diego Gómez que tiene que ser titular siempre, titularísimo. Se ha metido en este equipo. Diego Gómez no lo va a sacar absolutamente nadie. La pegada que tiene este compadre, el peligro que tiene Diego Gómez llegando al área, la forma en cómo pisa este mediocampista el área siendo prácticamente un box to box. Me parece un jugador más que interesante, que se va a ir a Europa. Ese golazo ante Brasil de 3 dedos lo va a posicionar sin duda alguna en el mercado europeo. El jugador del Inter de Miami, compañero de Messi, que ya mostró en el preolímpico ser el mejor jugador de ese torneo, o uno de los mejores, y que demuestra además que está para grandes cosas. Golazo. Tuvo ayer además complicidad de Enciso y Almirón, que se han visto más participativos y más activos de la mano de Alfaro. Repito, lo que ofrece el jugador del Brighton, Enciso, es maravilloso por dentro, porque es un jugador que no teme jugar por zona interior, no solamente, o sea, es más un tipo que juega por dentro que encarando por fuera, y siempre vas a generar peligro si recibes la pelota de parte de tus mediocampistas allí para desequilibrar, para ser creativo. Muy pocos son los jugadores que saben desequilibrar por dentro en el fútbol sudamericano moderno, y Julio Enciso es uno de ellos. Y además, bueno, teniendo a Almirón también como un peligro latente, aunque todavía no marca, aunque todavía parece que a veces le cuesta, creo que ayer sí ha jugado Almirón un partido bastante decente. Mis respetos para Paraguay, logra 3 puntazos, le saca esta victoria inesperada por lo que había mostrado Paraguay a Brasil. Además, había sido goleada 4-1 por Brasil recientemente en Copa América, pero la cara de Paraguay cambia por completo con Alfaro. Se sabía que esto iba a ocurrir y ojito, y Paraguay no termina más arriba del 6º puesto inclusive. Por cierto, muy chistoso, por ahí veía un meme de que Alfaro le ganó a su versión brasileña, porque Dorival Jr. y él se parecen un montón. Eso me pareció muy chistoso. La verdad es que cuando enfocaban a los dos en el banco parecían la misma persona, una con lentes y otra sin. Así que bueno, más que anecdótico esa situación. Aplausos para Paraguay, reproches para Brasil, que la verdad cada vez parece que deja de ser Brasil. Mediocampo es absurdamente es inexplicable lo mal que juega Brasil por el mediocampo. Es inentendible los laterales que tiene Brasil. Malazos, muchachos, malazos. Ayer quizás tuvo un par de jugadas de peligro, una que saca Paraguay al borde
de la raya de gol, pero lo de Brasil es realmente patético en estas eliminatorias y fue patético, digamos, en la Copa América. Esperemos algún día volver a ver juego bonito, al menos para divertirnos viendo fútbol. Y bueno, muchachos, ese ha sido mi análisis, ¿no? De la octava fecha de eliminatorias. Perdón, es que ya hablé demasiado y ya me empieza a faltar frescura. Octava fecha de eliminatorias, que nos deja cosas muy interesantes, que creo que deja el camino libre para la disputa del sexto y séptimo puesto para Bolivia, Paraguay, Venezuela, que no se puede dormir, y un Ecuador que está allí junto a Brasil, un poquito más tranquilas, digamos. Brasil quedó por encima de Venezuela, por cierto, por el tema del diferencial de goles. Pero ojo que ahora en las últimas fechas en las que quedan, los equipos se van a empezar a enfrentar y van a empezar a ganarse entre sí, van a dejar puntos y otros tienen que saber aprovecharlos. Así que de ahora en adelante, el que más empate y el que más gane esos partidos de duelo directo, creo que son las selecciones que se van a meter en el próximo Mundial de Fútbol y en el repechaje. Gracias por acompañarme con el cafecito, que ya a mí se me acabó. Hablé mucho como para que me rindiera. Bueno, contento siempre de tenerlos por acá. Recuerden que pueden colaborar con este proyecto aportando o comprando un cafecito. Les voy a dejar el enlace aquí abajo. Vayan a la descripción, allí tienen, le dan clic allí y pueden comprar un cafecito. $5 vale un cafecito, un aporte simbólico, y junto a ese aporte pueden dejarme allí un mensaje que puede ser una pregunta, puede ser un comentario, un saludo. Lo voy a estar leyendo en mi próximo video, respondiendo en el caso de que sea una pregunta. Incluso pueden sugerirme videos y los voy a tener en consideración. Así que bueno, ya saben, link abajo en la descripción, aportan un cafecito y ese mensaje lo voy a estar leyendo en un próximo video. Recuerda suscribirte, que eso es gratis, y nos vemos en un próximo video, muchachos. Dale like, por cierto. Chao.